A ver, el presidente Pedro Castillo, la verdad es que resulta un permanente signo de interrogación. Es difícil adivinar sus verdaderos planes cuando su discurso muta según la audiencia que tenga al frente. El presidente es pro empresa privada, pro minería, respetuoso del marco constitucional y jurídico, cuando el público de esa audiencia está conformado por empresarios y agentes financieros. Sin embargo, cuando está en provincias, ¿correcto?, lo que hace es hablar de renegociación de contratos, abiertas amenazas a no darle un sol a la prensa que le resulta adversa, incluso amenaza con estatizaciones, en mensajes que luego parece que se da cuenta, recula y tiene que dar marcha atrás, ¿no es cierto? Y utiliza este tono, ¿no es cierto?, de promesas que ya suenan a campaña, haciéndole un guiño a ese discurso más radical que él atribuye a haber llegado a la presidencia, cuando su público es de provincias, ¿correcto? Entonces, nos preguntamos cuál es la lógica del presidente Pedro Castillo a las críticas a su gestión errática, a la incoherencia de sus mensajes, a sus erradas decisiones en la elección de ministros y funcionarios, cuando él responde victimizándose, atribuyendo todas las críticas a su origen andino. El presidente es renuente a dar entrevistas. Desde la segunda campaña electoral hasta los poco más de 4 meses que ya lleva en Palacio de Gobierno, no ha dado ninguna entrevista a ningún medio. Y más bien lo que prioriza es el discurso en tono de campaña, repitiendo promesas populistas, ¿no es cierto?, y respondiendo poco y mal a los cuestionamientos que hay sobre la poca transparencia en su gestión. Los indicios de irregularidades, además, hay que decirlo, por decirlo menos, abundan en el caso de su amigo y exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, que está siendo investigado con asuntos que lindan con lo presuntamente delictivo, y eso es grave. Y lo que ha hecho el presidente este fin de semana es responder con un nuevo dislate, ¿no es cierto?, porque se le cuestionan las reuniones en el despacho paralelo, se le cuestiona los $20.000, en fin, toda la opacidad que hay en su entorno, y él responde con la broma que, pero yo me tengo que sacar el sombrero para dormir en la noche. Me cuestiona por qué me pongo gorro y me saco el sombrero, porque tengo que dormir. ¿Cree el presidente que es gracioso? ¿Puede con eso apagar los incendios que se multiplican a su alrededor por sus propias decisiones y por sus propios silencios? Fernando Díaz. Me someto a las rondas campesinas para que haga una investigación. Hoy, a partir de ahora. Yo creo que hay que tomar en cuenta de dónde viene Pedro Castillo. Pedro Castillo viene de los Andes del Perú, es un profesor cajamarquino, pero como dije es un sindicalista. Y sobre la base de ese personaje es que se ha desarrollado el candidato y luego el presidente de la República. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación. Cuando él sale a decir en su mensaje, desde el día 1 han querido mi vacancia, pues no le falta razón. Pero tener razón en eso no significa que no reconozcas tus limitaciones y tus errores. Y dicen que de día te pones tu sombrero, de noche te pones tu gorro. Tengo que sacarme de noche el sombrero, pues ¿cómo voy a dormir? Y en realidad, a mí, el sombrero más bien, que es tan simbólico, creo que es una cosa que permite que las personas se sientan identificadas con él, ahorita deja de tener valor. Él decía, ¿no?, en campaña, que estas cosas que sí, los carros y la gente, tú estás haciendo lo mismo, nada más que en Breña. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, me parece como más grave, además, porque lo haces, pero, o sea, si no te gustara, lo harías en Palacio de Gobierno, pero veo que encima tienes dos formas de actuar. Palabra de maestro. Érase una vez un hombre a un sombrero pegado. Durante 5 meses de mandato, el accesorio sobre la cabeza del presidente Pedro Castillo no solo ha secuestrado todas las miradas, sino también las ideas de un hombre que jamás imaginó llegar a la presidencia del Perú y que hoy paga con un pedido de vacancia la factura de su improvisación, de su soberbia y de una oposición que no le perdona una. No ha tenido esa transformación desde el lado comunicacional para comportarse como un estadista, comportarse como un jefe de Estado, sino que siguió comportando como un sindicalista, como un candidato y como un representante de un sector que parecía emergente para de alguna manera compensar estas diferencias sociales que ha habido en el Perú desde hace muchísimos años.
Inicialmente se pensó que bajo el sombrero de Castillo se escondían los verdaderos titiriteros serronistas del mandatario, pero tras los cismas y los quiebres en Perú Libre, se evidenciaron las grietas y Castillo fue desnudado en su precariedad, el total desconocimiento de la gestión pública. El presidente tiene que utilizar la comunicación para convertirse en líder y consolidar su liderazgo, porque eso a la gente, digamos, le genera, ¿no?, la sensación de seguridad. La política está llena de gestos y el presidente para muchos se quedó atrapado en la campaña de abril, en el grito de la plaza y en la tan trillada palabra de maestro. Solamente tiene una comunicación de una dirección hacia otra, en una plaza donde él tiene el micrófono y donde la gente no lo tiene. Entonces, esos dos elementos creo que le están jugando ya en contra y que están tener una gestión caótica y opaca, ¿no?, de poca transparencia y que se siente de poca capacidad. Ya la gente ya no valora tanto los gestos de los símbolos que él ha manejado al inicio. Que no votaron por él, reclaman hoy. Esta imagen bonita del profesor rural que llega a la presidencia en el Bicentenario fue bonita hasta que le pusieron la banda presidencial. Ahora ya es el presidente. Entonces tiene que comportarse como tal, como jefe de Estado. La antropóloga Macarena Moscoso y el politólogo Paulo Sosa son dos de los 9 investigadores del Instituto de Estudios Peruanos, autores de El Profe, un libro que analiza precisamente a Pedro Castillo, el sindicalista que se convirtió en presidente. Castillo ha entrado con una oposición muy fuerte, una oposición que está, digamos, mirando con lupa cada una de las cosas que hace, y una ciudadanía también, creo yo, con unas expectativas tan altas que no tiene paciencia frente a, digamos, lo que significa este proceso de adaptación. Aquel sombrero inamovible que más parecía un paraguas blindado ante la lluvia de críticas o el camuflaje de sus inseguridades fue reemplazado en la penumbra de las calles de Breña por una gorra para pasar desapercibido. Yo más bien veo a una persona que se parece mucho más a los políticos tradicionales que reparten la torta entre quienes lo llevaron al poder y el resto, todas estas cosas se trabajan bajo la mesa. Creo que es el peor momento para alguien como Castillo para asumir la presidencia. El que calla otorga es un viejo y trillado refrán, pero en política no se puede permanecer mudo. No lo escuchamos, ¿no? No sabemos qué dice, no sabemos qué piensa. Esta cosa de no decirle a la prensa una conferencia de prensa todos los días o un mensaje, no sé, el mensaje que ha durado 2 minutos o 3 minutos que no nos ha dicho absolutamente nada. Castillo tiene un tremendo problema de comunicación. El manejo de la comunicación tiene que ser muy profesional, tiene que estar a cargo de personas que tengan una gran confianza con el presidente, como para, por ejemplo, sugerirle a veces vestimenta, a veces aptitudes, ¿no?, a veces incluso los lugares donde desde donde debe enviar, ¿no?, o transmitir sus mensajes al país. Y debo develarles un secreto que no quería decirlos, y vengo a decirlos acá en Vidahuasi. He estado haciendo la chanchita ya, he estado haciendo los ahorros para dar a los niños, para salvar a los niños huérfanos del país, y que la voy a sustentar en cualquier momento. Tiene un entorno cercano en quien confía, pero que no sabe cómo ayudarlo, porque él no solamente necesita asesoría en comunicación, creo que es muy facilista, él necesita asesoría en gestión del Estado. Castillo ha sido engullido por el simbolismo del sombrero, que puede resultar todavía reivindicador en el medio rural, pero que a estas alturas ya no le da sombra ni a su propio dueño. Cuando estás en casa, estás protegido, no necesitas un sombrero, porque tienes algo bajo la cabeza que te cubre, te protege, y el sombrero lo dejas a un costado, lo dejas colgado en la puerta de la casa porque lo necesitas para salir y protegerte en el exterior, no en el interior. Y eso creo que el presidente Pedro Castillo pues está mal utilizando esta simbología y está excediéndose en el uso no solamente del sombrero, sino también del discurso.
La retórica del hijo predilecto de Chota ha comenzado a agotarse. Las malas designaciones de funcionarios, la falta de firmeza para desvincularse de personajes impresentables y la incertidumbre económica que sigue generando este gobierno se refleja en la caída de la aprobación presidencial. Probablemente el principal drama en el caso de Castillo sea que él se haya formado políticamente en el universo de la queja, ¿no? De pedir soluciones, del conflicto. Pero cuando le toca solucionar conflictos y cuando le toca encontrar las soluciones, no tiene ese chip. Desconfiado y algo terco, dice su entorno de él. Descifrar a Pedro Castillo es una tarea pendiente. ¿Cómo lo vamos a descifrar? Es como un novio que no te habla, ¿no? ¿Cómo lo quiero? Si no me dice que me quiere. O sea, no sé qué... O sea, de verdad es bien difícil, ¿no? Si hay algo que no ha entendido Castillo, o aparentemente se resiste a aceptar, es que su vida ya no es la misma y que como jefe de Estado debería estar preparado para responder todo tipo de preguntas. ¿Está pensando en renunciar a la presidencia? ¿Usted está loco, señor? De la vacancia. ¿Ah? ¿A qué se concebe su pregunta? Sí, ayúdeme a sacar esta junta. ¿A qué voy a renunciar? ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? Se le ha pedido que hable, que declare, que dé ruedas de prensa, que ofrezca mensajes claros y contundentes. Un país no se gobierna desde el Twitter. Y se presta a entender que quien está escribiendo puede ser otra persona. Es necesaria que el presidente de la República tenga esa conexión a través de los medios de comunicación. Que si un periodista se le acerca con un micrófono y le hace una pregunta incómoda, él tiene que saber cómo precisamente llevarse con ese tipo de relaciones. No todos los periodistas son amigables. Es más, el medio tiene que fiscalizar a la máxima autoridad. Y si no se acomoda a eso, entonces va a caer nuevamente en esta repetición de errores y errores. A todos estos ingredientes se suma uno no menos importante. Pedro Castillo es un representante del sindicalismo regional, relegado por el llamado establishment y que en Lima resulta chocante. La incapacidad de seguir las reglas de transparencia que observamos en muchos gobiernos regionales se está trasladando al gobierno central. Entonces viene con esa mentalidad de que es natural jalar a los amigos. Aquel que le ayudó de alguna manera lo trae. Conoce a la encargada de la posta médica de su provincia y la nombra como alto cargo en un puesto de salud. Quiere confrontar con periodistas o autoridades agudas, se escapa de ellos. Para el psicólogo social Jorge Yamamoto existe sobre todo en Lima un indudable racismo y discriminación hacia el mandatario, que es utilizado por él como preámbulo de todos sus mensajes. Es ese tipo de discriminación de ciertas clases aristocráticas limeñas y sobre todo los nuevos ricos pseudo aristocráticos son los que han ayudado en gran medida a que Castillo salga elegido. El desencanto es una emoción que en un contexto político tan polarizado como el nuestro puede detonar en una nueva convulsión social. Finalmente el discurso es: si no estás conmigo, estás con la oposición, y viceversa. Si no apoyas la vacancia, eres castillista. Entonces, cuando tú tienes esas dos posiciones antagónicas tan fuertes, en realidad cualquier oportunidad de crítica a cualquiera de los dos lados que sea sustantiva muere, y termina esto convirtiéndose en una batalla de acusaciones, sin sentido. Valentín Sánchez, presidente de las rondas campesinas y rurales del Perú, acaba de decir que Pedro Castillo nunca fue rondero. El presidente atraviesa sin duda el momento más difícil de la gestión, donde hasta aquellos garantes que lo auparon al triunfo electoral prefieren ahora silbar de costado. Yo creo que quienes tienen un pensamiento más o menos demócrata en el Perú, desde el día 1 estaban dispuestos a proteger a Castillo de ciertos excesos, de ciertas personalidades extremas. El peor problema de Castillo, conforme pasen los días, es que a esos mismos demócratas, entre comillas,
ya no les provoque tanto ayudarlo, ¿no? Que lo dejen morir. O sea, el presidente tiene que poner de sí para que provoque sostenerlo. Cierto también que la figura presidencial no se construye de la noche a la mañana, y menos en un país como el Perú, donde se pide mucho, se improvisa siempre y se tiene muy poca paciencia. Puede que haya un componente racista, pero no es esa la razón por la que la aprobación presidencial viene en franco declive y preocupante declive. La gente quiere chamba, la gente quiere soluciones frente a la pandemia, la gente necesita certeza para poder invertir. Todo está frenado porque nadie sabe cuál es el rumbo que va a tomar el gobierno del presidente Castillo, porque hasta ahora no lo tenemos claro, con sus idas y venidas, marchas y contramarchas. La aprobación presidencial, vamos con el siguiente cuadro de la encuesta de Ídice. La aprobación presidencial es la siguiente: aprueba o desaprueba en términos generales la gestión del presidente Pedro Castillo, 18,8% solamente la aprueba. Perdón, si ponemos por favor el cuadro de la aprobación. Ese cuadro ya lo pusimos. Vamos con el cuadro ese también ya lo pusimos. Vamos con el siguiente. ¿Aprueba o desaprueba? Desaprueba. No, esa es la de la vacancia. Ok. Aprueban 18,8%. Aprueba nada más la gestión del presidente Pedro Castillo, que va un poco en consonancia con lo que ya habían salido en encuestas anteriores. La semana antepasada, IEP decía que estaba su aprobación en solamente 25%. Y esta noche dice, aprueban solamente 18,8%, desaprueban 72,2%. Y esto es, no pasa.